bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, analista político. Él fue catedrático universitario por largos años. Sociólogo Carpio, muy buenos días. Un día muy importante se vivió el día de ayer que tiene que ver con la corrupción y la impunidad en Ecuador. Se dio a conocer el juicio soborno, se tomaron decisiones que involucran a los dos primeros exmandatarios del país. Las reacciones son diversas, las de los aludidos, las que caben esperar. Protestas en cuanto al sistema judicial, a la calidad de los jueces y el manejo político que a pesar de todo sigue haciendo o pretendiendo ser el expresidente de la República, Rafael Correa, quien señala que el juicio lo ganará internacionalmente, aunque tomará años, y remata con un mensaje en el sentido de que el voto de los del voto de los ecuatorianos depende que esta pesadilla se acabe. Su punto de vista sobre lo que sucedió ayer. Muchas gracias, Gustavo y Rosana. Buenos días. Pues a mí me parece que lo que ahí ocurrió en el Ecuador y concretamente en el espacio de la justicia ecuatoriana, y yo diría que es un paso lento y corto en la administración de justicia, pero de grandes significados para el Ecuador. De grandes significados porque implica ajustar cuentas con un político, con un expresidente que ha desarrollado una gestión de tantos años, de una década y más, engañando al Ecuador, que generó una estructura delictiva, como bien lo señala la sentencia, y que toda esa estructura fundamentalmente ha servido para controlar y someter a la sociedad en función de apropiación de fondos públicos. Eso, en términos, creo que es la primera cuestión que nos queda sobre la mesa. Y lo otro es que esta sentencia también significará la punta de un ovillo para ir desentrañando todos los demás hechos que se han denunciado y que están también en trámite en la justicia, pero que todavía no tienen resoluciones. Y claro, insistiría que este hecho desnuda y deja en evidencia la estafa política que ha tenido el correísmo en la sociedad, con la sociedad ecuatoriana. Patricio, muy buenos días. En el ámbito de la justicia hay una sentencia que de aquí deberá seguir su curso. Sin embargo, nos gustaría un análisis más bien político de esta situación. Desde muchos espacios, el tema se ha concentrado con miras a las próximas elecciones en el año 2021. El propio expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a que los ecuatorianos se pronuncien en el proceso electoral en las próximas elecciones para terminar con esto, ha dicho él. De otro lado, se afirma que ante esta situación, el correísmo, que ya tiene alrededor de un 30% de aceptación, podría haberse fortalecido y que cualquier candidato que el correísmo, candidato o candidata que el correísmo pueda presentar, tendría muchas posibilidades para las elecciones del año 2021. La pregunta es si esta situación golpea de alguna manera o mueve de alguna manera el tablero político para el 2021. Sí, Rosana, yo creo que ese es el punto clave de toda esta trama en términos político-electorales. Creo que yo tenía preparado ese análisis y no he visto el tuit de Correa porque no le sigo por un tema de sanidad, pero el análisis al que me lleva es que definitivamente mismo pondrá toda la carne en el asador en las próximas elecciones, porque implica 2-3 cosas. La primera es salvar a su líder y a todos aquellos que le secundaron. Y lo segundo es que al
tener ellos una presencia electoral y lograr, qué sé yo, la presidencia de la República, inmediatamente lo que harían es volver a la justicia para derogar o para cambiar las sentencias y lograr liberar a Correa y a todos aquellos. Entonces, y claro, la tercera cosa es la supervivencia del correísmo. En las actuales condiciones, luego de esta campaña, si es que no tienen réditos políticos, el correísmo definitivamente entrará en debacle, tal cual ocurrió con el bucaramismo, con Abdalá Bucaram. Entonces, creo que el correísmo se juega la vida en las próximas elecciones, así textualmente se juega la vida política, pero con esas dos connotaciones, la vida política como partido, como movimiento, con capacidad de incidencia y todo aquello, pero también la de sus líderes, ¿no? Que si es que van a estar perseguidos o si van a parar en la cárcel, y si algo Correa no tendrá chance 25 años de participar en política, pues es el fin. ¿Qué efectos piensa usted puede tener esto sobre el electorado? Hay un muy importante segmento de ecuatorianos que le interesa fundamentalmente cubrir sus necesidades básicas. Hoy está luchando no solamente por el pan, por un techo, está literalmente interesado en cuidar su vida. Decíamos que el día de ayer la atención de los ecuatorianos se desvió de alguna manera a el desenlace del juicio Sobornos 2012-2016, pero esto no corre para todos los ecuatorianos. Una buena parte del país está literalmente luchando por su vida sin el tiempo siquiera, menos el interés de enterarse de otras cosas. Sí, es bastante compleja la situación electoral y la reacción de los ciudadanos frente a este hecho que se traducirá definitivamente en términos electorales. En las redes sociales también depende de con quién uno está interactuando en las redes sociales, pero existe un altísimo porcentaje, por supuesto mayor, de satisfacción. Yo diría hay un 60-70% de la población que siente que la justicia ha dado un paso correcto. Sin embargo, como decía Rosana, este 30% de votos o 20 o 30% de votantes que tendría o de adeptos, seguidores, que Correa va a tener sin duda un peso. Ahora, aquí hay un problema. El problema es que el gobierno actual tampoco está haciendo los deberes adecuadamente y el manejo de esta crisis también lo desnuda en términos de ineficacia, de inoperancia y de priorización de los temas sobre los cuales debe actuar. El hecho, ya conversamos en uno de los programas de su misma emisora, hace unas semanas planteábamos y decíamos que lo peor que pudo haber hecho, la peor señal que pudo haber hecho en términos de priorización es orientarse al pago de la deuda externa. Entonces, tampoco le hace mucho favor al escenario electoral esta situación del gobierno, estas políticas que está emanando, y dicen pues que en esta semana va a plantear algunas nuevas medidas. De hecho, detrás están los empresarios, ellos están insistiendo con algunas medidas que no son las más adecuadas. Por otro lado, luego de la pandemia o digamos, el post-coronavirus, como decimos, seguramente se vendrá una ola muy fuerte de extractivismo y de políticas neoliberales. Entonces, todo eso va a deteriorar al gobierno y de eso se va a aprovechar el gobierno de Correa, señalando algún tipo de políticas populistas como es su línea, y puede hacer que eso tenga efectos fuertes, muy fuertes en el electorado,
y que evidentemente tenga posibilidades el correísmo, ¿no? También pasa, por cierto, por los candidatos que ponga. Ya vimos en el caso de la Argentina lo que ocurrió y que cuando se pensaba que el kirchnerismo estaba acabado, sin embargo, revivió. Estas condiciones de la pandemia y las políticas del gobierno, más la actuación de la derecha misma, el Partido Social Cristiano, que no ha tenido con sus líderes una actuación adecuada en esta crisis, está dejando el espacio vacío para que el correísmo se fortalezca y quizás retorne, ¿no? Patricio, O sea, el escenario no es del todo agradable en términos políticos. Patricio, vemos, por un lado, hemos hecho ya un análisis de qué podría pasar con el sector del correísmo. De otro lado, están los rostros visibles del gobierno nacional, quizás como posibles candidatos en medio de esta imagen actual que tiene el gobierno nacional tras esta serie de errores y meteduras de pata en el manejo de esta emergencia sanitaria. El vicepresidente Otto Sonnenhösner, también la ministra de Gobierno María Paula Romo. Pero ¿qué pasa con el resto de posibles candidatos a quienes también les vemos en estos días? Uno de ellos es el abogado Jaime Nebot, quien está liderando o dirigiendo una especie de comité en la ciudad de Guayaquil para el manejo de recursos y atención en esta emergencia sanitaria. También vemos promocionales y publicidades de el ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, y nos preguntamos también qué pasa con todo ese sector de la izquierda. Sí, los políticos, sobre todo los que señala Rosana, del Partido Social Cristiano y de Creo, se dieron cuenta, y por supuesto el gobierno, que es el que tiene los recursos, se dieron cuenta que esta es una oportunidad para promocionarse y ganar electores. Eso depende de cómo se maneje, podría tener elementos a favor, pero yo creo que tiene elementos más en contra. La ciudadanía ve este tipo de cosas, sobre todo lo de Lasso, lo de la actuación tardía de la derecha guayaquileña, de Nebot, como un oportunismo, y no sé qué tan impacto tenga en la población necesitada, que es, como bien dijo Gustavo, es la gran mayoría de ecuatorianos y sobre todo en Guayaquil. El tema es cómo van a manejar la crisis. Lo que se requiere en esta crisis es, estamos en un escenario de urgencias, estamos en un escenario de emergencias, y lo que hay que apuntar es a solucionar temas del día, temas de la vivencia, de la sobrevivencia de las personas, el tema de la salud, etcétera, que ha sido, por cierto, desde hace rato colapsado. Si usted hace la relación de los enfermos y de los muertos que existen en el Ecuador, no es un indicador para que colapse el sistema. Diríamos, con los pocos casos y los pocos fallecimientos, el sistema colapsa. Entonces tenemos un sistema de salud que no está adecuado. Eso repercute, lo señalo, porque eso repercute en la desconfianza de los ciudadanos respecto al gobierno. Ahora, el caso del vicepresidente. El vicepresidente creo que se sobreexpone. Digamos que él, creo que por las propias condiciones físicas del presidente Moreno, tiene que asumir el hecho de estar en todo lado y de liderar la emergencia. Sin embargo, se sobreexpone a tal punto que ya raya en la promoción. Y eso, como decía, puede tener también puede pasar factura en términos de que la gente ve que de la tragedia hay un aprovechamiento político. Desde el lado de las izquierdas hay algunas propuestas que se han hecho, algunos economistas que han planteado, economistas heterodoxos que han planteado soluciones
a la crisis económica que se está viviendo y que vendrá con mucha más fuerza, pero nada más que eso, los partidos políticos que realmente de izquierda han pasado en un silencio absoluto, no tienen mucho que decir, lamentablemente, ni tampoco cómo presionar, porque no hay cómo salir a las calles, pero, y no sé si la prensa nacional, los grandes canales de televisión les dan espacio, pero ahí hay una ausencia, hay un vacío del discurso desde las izquierdas, y eso también es preocupante, ¿no? Entonces, todos los escenarios, todo el escenario va confabulando para que con todos los recursos que maneja el correísmo pueda tener un protagonismo mayor que todos los demás. Volvamos a los hechos de ayer, sociólogo Carpio, a una sentencia que de alguna manera intenta tratar a todos por igual, dada la gravedad de los hechos, impone penas de 8 años, pena máxima aumentada, medidas de reparación millonarias, disculpas públicas, con excepción de un empresario y de Laura Terán y Pamela Martínez que colaboraron con la Fiscalía. Nos gustaría escuchar su juicio de valor sobre la sentencia. Digamos, como les dije, como planteé al inicio, la justicia en el Ecuador frente al poder y frente a la corrupción, desde el poder a la corrupción política, siempre ha sido tenue, no ha sido definitiva, no ha sido dura. En este caso, tal vez es histórico porque la fiscal ha tenido una actitud altamente valiente, digamos así, y perseverante en su planteamiento, y ha logrado que al menos se plantee estos 8 años y una indemnización, devolución de algo así como $7 millones. Sin embargo, como dije, la sentencia es corta, lenta, pero de gran significado. Lo que esperaríamos los ecuatorianos es que vengan nuevos juicios y que se busque la manera de resarcir económicamente todo lo que se llevaron. El presidente Moreno, desde el inicio de su gobierno, planteó que luchará contra la corrupción, etcétera, etcétera. Van ya como 3 comisiones anticorrupción que secuencialmente fue planteando, pero nada, no pasa nada, lo cual hace ver que, en definitiva, lo que muchos ecuatorianos pensamos, el morenismo no es otra cosa más que una rama caricaturesca de lo que fue el correísmo. Pues muchos de sus funcionarios siguen ahí, muchos de sus funcionarios tapan lo que se hizo anteriormente, pero este hecho de ayer es muy significativo y ojalá nos dé pautas para que se abran espacios de mayor justicia, de una justicia mucho más profunda, y que de alguna manera vayamos erradicando este cáncer, ¿no? Este cáncer de la corrupción. Yendo un poquito más adelante, sociólogo Carpio, y mirando al futuro mediato, esto del coronavirus algún día va a pasar. Hay algunos estudios estadísticos que muestran que en Ecuador se estarían dando cifras quizá un poquito más bajas que aquellas que se preveían, pero al mismo tiempo persiste la desconfianza en cuanto a cifras oficiales. De cualquier manera, llegará un punto en el cual la situación se atenuará. ¿Cuál o cómo vislumbra usted ese futuro panorama social, económico, político del Ecuador post-coronavirus, que en realidad, como señalamos, será no será una situación posterior al coronavirus, sino una convivencia con este virus, ojalá ya en un punto controlable en el que permita que algunas actividades vayan recuperándose ya en el Ecuador? ¿Cómo mira usted ese panorama? Opinar desde la perspectiva sociopolítica, ¿no? Muchos intelectuales están hablando de la posnormalidad y señalan que
lo que menos debemos pensar es volver a la normalidad. Es decir, que esta situación crítica en la que la humanidad está atravesando debería implicar una reflexión profunda para cambiar el modo de vida y el modelo de desarrollo y los sistemas políticos. Sin embargo, ese es un deseo que tenemos toda la gente que estamos pensando la vida desde una perspectiva más democrática, más social, más equitativa. El tema es que los poderes que controlan el mundo y que están articulados a los poderes locales, digamos, desde lo global a lo nacional, no van a cambiar y no van a dejar y no van a soltar esos poderes. Por tanto, ayer nomás escuchaba, veía en un tuit a la Cámara de Minería. La Cámara de Minería dice, hacemos un llamado a los ecuatorianos, etcétera, y ténganse por seguro que vamos a volver con mucha más fuerza, por ejemplo. Entonces, ese mismo lema lo plantearán todos los grandes poderes económicos del mundo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, y para recuperar el tiempo perdido tendremos que hacer un conjunto que nos permitan justamente buscar los recursos y resarcir aquello que habremos perdido en nuestras bolsas. Entonces, el peligro que tenemos es ese, que se implementarán seguramente políticas de ajuste económico, de tal forma que, como siempre, los que salgamos perdiendo seremos las clases medias, las clases populares, las clases marginales, y yo no le veo posibilidad alguna en términos políticos de cambios por ahora. Lo que sí veo es que podría darse un proceso interesante a nivel global. Ese proceso podría ser la articulación de los movimientos sociales para resistir a nivel global a las políticas que normalmente no van a ser nuevas, van a ser las políticas de continuidad del capital sobre la vida. Entonces, esta pandemia creo que puede ser un paso muy interesante y muy importante para que las grandes mayorías del mundo, no solo del Ecuador, tomemos una actitud de resistencia y salgamos de alguna forma, de las formas más democráticas posibles, para exigir cambios y proponer salidas vitales a la sociedad. El mundo efectivamente no debería ser lo que fue, pero tenemos el pesimismo de que los poderes van a agudizar justamente aquello que ha generado esta crisis: devastación económica, devastación ambiental, devastación social, más control social, etcétera, ¿no? Bien, queremos agradecerle al sociólogo Patricio Carpio por este análisis en el cual ha relacionado el tema coyuntural de la sentencia en el caso de Sobornos 2012-2016 con la realidad política, social y económica del Ecuador.